primero me presento, yo soy Sonia Corona, yo soy periodista del País en México. En este momento cubro temas económicos y alrededor de Cuba, que va a ser nuestro tema de hoy, he estado muy al pendiente sobre la energía, el petróleo, toda esa necesidad de energía que tiene la isla en este momento. Y me acompañan aquí primero Rafael Rojas, que es doctor en Historia del Colegio de México y por supuesto cubano. Y bueno, es básicamente nuestro especialista en Cuba, así que creo que hoy pueden sentirse bastante privilegiados de que él esté hoy con nosotros, así que aprovechen para preguntarle cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan respecto al tema. Y también está David Marcial Pérez, que es mi compañero en la redacción de México. David ha estado siguiendo muy de cerca la cobertura sobre Cuba, principalmente la relación Cuba-México. ¿Tú qué es lo que observas a diferencia de aquel periodo que fue cuando cayó la Unión Soviética, finales de los 80, principios de los 90? Lo que está sucediendo hoy en Cuba, que es un país al borde del colapso o funcionando, digamos, con menos del 40% de su infraestructura, con un desabastecimiento crónico de productos básicos, cortes de electricidad, falta de suministro de agua, ¿verdad? Una crisis de higiene impresionante, unida a su vez a una crisis demográfica y a un éxodo masivo potencial siempre en crecimiento. Todo eso no se puede entender únicamente a partir de lo que ha pasado en el último mes, ¿verdad? Evidentemente se trata de una situación de deterioro sostenido de los principales indicadores económicos y sociales de la isla como consecuencia del agotamiento de un modelo específico de organización de la economía y la sociedad. Si antes había un líder, ¿no? O sea, vivía Fidel todavía. Y Fidel nos decía, aguanten que vamos a salir. Pero ahora ya ni siquiera hay liderazgos ni carismáticos, ni envueltos en, no sé, en esa épica o aparte de todo lo demás, ¿no? Entonces sí, yo vi una situación muy, muy desesperada, ¿no? Creo que la expectativa de reformas, de cambio y al mismo tiempo desde la perspectiva de las élites cubanas de continuidad del mismo proyecto político con los mismos dirigentes compensaba un poco la situación. Ahora no es así. En efecto, ahora lo que está sucediendo es en medio de una sucesión de poderes donde hay una nueva generación de funcionarios fundamentalmente gobernando. No son los líderes históricos de la revolución. Luego, eso que dice David, que es como una falta de noción del futuro, como si se hubiera disipado la posibilidad de un horizonte de expectativas, ¿verdad? En términos de prosperidad, de desarrollo y de preservación de ciertos valores tradicionales de la Revolución Cubana, como la justicia social o la soberanía. Todo eso parece desvanecerse ahora con la desarticulación en la práctica del bloque bolivariano, porque lo que ha sucedido, a lo mejor a nivel global no lo notamos tanto, aunque creo que sí hay bastantes señales, pero desde el punto de vista regional, el cambio ha sido muy profundo y acelerado. Después de la operación militar de Estados Unidos en Caracas en los primeros días de este año. Recordemos que hace 3 meses tan solo existía algo llamado bloque bolivariano. O sea, creo que si no hay un poquito de perspectiva histórica, puede sorprender que decir, bueno, este gobierno de Morena, incluso más desde antes, desde el sexenio pasado, que tiene una posición internacional bastante prudente, cautelosa, más todavía con lo que tiene encima, con la presión de Trump, porque con Cuba está siendo seguramente más vocal, está visibilizándolo, está sobre todo en lo retórico, apostando mucho por una especie de esa relación que ha ido girando y últimamente Sheinbaum habla de ayuda humanitaria, ¿no? Quiero recordar también que en su viaje a La Habana, López Obrador da un largo discurso en el Palacio de la Revolución frente a Miguel Díaz-Canel, donde, bueno, tiene muchas, digamos, digresiones históricas porque habla de personajes de la historia de los dos países, pero termina diciendo que él deseaba que en Cuba
renaciera la revolución. Es una frase que evidentemente fue recibida con mucha tensión dentro del gobierno cubano, porque que renazca la revolución quiere decir que la revolución murió. Me gustaría, Rafa, si tú pudieras hablarnos un poco sobre el papel de estos grupos de poder, que, bueno, no solo incluyen congresistas, sino que ya hay como todo una estructura, un lobby desde Florida que llega hasta Washington, que siempre está presionando para que, bueno, Estados Unidos evidentemente termine bloqueando todo lo que pueda a Cuba. Lo nuevo aquí es que el tema de Cuba se instale en la agenda bilateral entre Estados Unidos y México. Eso es lo nuevo, que hay una presión directa del gobierno de Donald Trump al de México para que no continúe en su rol de abastecedor de energía de Cuba. Pero al mismo tiempo se convierte también en una buena opción en el caso de que Estados Unidos decida ceder un poco, ¿no? A mí me pareció en un momento que Estados Unidos, de hecho, veía con buenos ojos que México desplazara a Venezuela como principal suministrador de combustible o como referente, un poco realizando aquello que nos parecía muy improbable o fantasioso de López Obrador de que Cuba tomara en cuenta la 4T como modelo, digamos, o sea, algo así. Pero bueno, eso en resumidas cuentas creo que de una perspectiva muy realista de Washington, de Estados Unidos, creo que sería preferible para Estados Unidos que Cuba siguiera el camino mexicano y no el camino de la Venezuela chavista de Maduro. No sé si realmente se llegó a formular algo así, probablemente no. Pero tú tienes razón, en caso de que haya un repliegue, un retroceso de la orden ejecutiva del 29 de enero, México estaría en condiciones, más que Rusia incluso, de abastecer de petróleo a Cuba. Lo que habría que pensar que esas son las cosas que no se discuten, y es ahí donde pesa de nuevo el hermetismo con que se conduce la política de México hacia Cuba. Lo que habría que preguntarse es a cambio de qué. Una de las medidas más interesantes que indicaría que se abre la posibilidad otra vez de una reforma ahí, aunque muy precariamente, es una orden que ha aplicado el gobierno de Miguel Díaz-Canel en esta semana, justo después de la orden ejecutiva de Trump, que libera a los pequeños y medianos empresarios para importar combustible de manera directa del exterior. Eso estaba prohibido. Ahora se le concede a las MIPYMES, digamos, la posibilidad de adquirir combustible. Eso es una ruta que están apoyando, esa es una vía, una medida que están apoyando mucho los sectores cubano-americanos partidarios de la reforma en Cuba, que también existen. O sea, hay ustedes saben, un grupo de empresarios y economistas cubanos en Estados Unidos, el Cuba Study Group, que favorece las pequeñas y medianas empresas, que apoyó mucho a Obama en su proyecto con Cuba y que ahora está defendiendo esta medida. En efecto, una de las diferencias con la crisis del post-soviética después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS es que el discurso oficial cubano decía, bueno, sí, estamos en crisis, estamos en un periodo especial en tiempos de paz, podemos atravesar incluso algo que se llamaba desde entonces la opción cero, que es algo muy parecido a lo que está pasando ahora, pero podemos defender las conquistas de la revolución, que son la cobertura universal en derechos de salud, de educación, ¿verdad? Esas eran las conquistas de la revolución. Ahora el propio discurso oficial cubano es que Cuba está atravesando una crisis humanitaria o que está al borde del colapso. Y ni siquiera ya eso que se llamaban conquistas de la revolución son, ¿verdad? Como realidades concretas que puedan o perceptibles dentro de la isla, porque ha aumentado muchísimo la desigualdad, la pobreza, la mortalidad infantil, que era, o sea, Cuba tuvo récords en ese indicador y en muchos otros. O sea, el propio es la parte, digamos, más rescatable tradicionalmente de ese modelo que sí fue improductivo y dependiente durante mucho tiempo, pero que tuvo esa capacidad de distribución de derechos sociales. Es esa parte más rescatable la que también está
colapsando hoy. Pues muchas gracias, Rafael, David, por estar aquí esta mañana y muchas gracias a ustedes por venir hasta aquí y tomarse el tiempo para escuchar a nuestros colaboradores. Muchas gracias y si alguien tiene ganas de conocer la reacción, vamos a bajar en un momento. Muy buen día.